¿Oyes? A ver a qué te suena esto, porque tengo toda la intención de hacer un programa de radio aguado. Tal cual. Hidráulico, podría decir. Pero prefiero decírtelo así en forma menos elegante, aguado programa. Oye, por cierto, los parapsicólogos de la Universidad de Tiripitío, es mi lingua mater, deberían aplicarse a hacer un estudio sobre lo que yo llamo las vocaciones paralelas. Ya en alguna ocasión y en extenso trataré de decirte algo sobre lo que yo considero es el gravísimo problema vocacional que tiene este país. Pero por el momento, insisto en aquello de que los parapsicólogos, o sea, psicólogos con parásitos, debían ocuparse de estudiar el caso de la vocación paralela que todos tenemos. Sucede que el arquitecto quiere ser abogado, el abogado quiere ser comunicólogo, el comunicólogo siempre soñó con ser buzo, y el buzo siempre quiso ser cocinero o chef de alta cocina, y esas son las que yo le llamo las vocaciones paralelas. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu vocación primaria y cuál la paralela? Tengo la horrible sospecha, y por ello la parapsicológica sugerencia que hacía hace un minuto. Tengo la horrible sospecha de que todos los pilotos tienen una vocación paralela y que es precisamente esta, ser locutores. ¿En qué fundamento mi afirmación? Vas tú en cualquier vuelo, y de pronto en el momento más insospechado, se oye una voz grave, profunda, una voz bien maquillada, que anuncia que proviene de la cabina de mando y empieza a decir las cosas más insospechadas, algo así como: señoras y señores, nos encontramos a una altitud de 8,000 pies sobre el nivel del mar. Esperamos que su vuelo sea placentero. Esas voces bien maquilladas que podrían encajar perfectamente en los reclames comerciales, en los reclames publicitarios, que no la mía, que ya se ha dicho que solamente si acaso sirvo para esta radio de segunda ralea y cuarta categoría, que es hipotéticamente la radio cultural. Eso dicen aquí los que de radio saben en la ciudad. Pero creo que los pilotos sí tienen esa vocación paralela, que les gusta hablar, y por ello dan rienda suelta o sueltan la lengua a través del micrófono en los aviones y de cuando en cuando. El otro día, idas vueltas, vuelos miles. ¿Cuánto tiempo he pasado en los aviones y no estás tú en estos momentos para aguantarme ese recuento? El otro día pensaba yo que debía emplearse esta vocación paralela de los pilotos para ilustrar a nuestro tan desilustrado pueblo. A ver a qué te suena mi propuesta. Y ya verás cómo desembocamos por lugares muy aguados en este programa, o por rumbos hidráulicos, que es lo mismo. El otro día me asomaba por la ventanilla del avión y contemplaba la suave patria en su fisonomía, en su contextura, en el cutis que tiene la suave patria. Es un espectáculo que yo no resisto. Me dirás que soy un primerizo en eso de los vuelos, pero no es cierto. No resisto a asomarme por la ventanilla del avión y ver allá la tierra, tan polifacética, tan cambiante, los bosques, las lagunas, el desierto. Suave patria. Así le decía Ramón López Velarde a esta patria cuyo cutis tiene tantas manifestaciones tan diferentes. Y te digo, esa vocación paralela de los pilotos debía emplearse para dar clases de orografía, o de simple geografía de altura. Yo creo que tendríamos otra perspectiva. En alguna ocasión te he comentado cómo Vasconcelos, cuando comenzó a diseñar los sistemas educacionales postrevolucionarios, una vez que empezó a amainar el olor de la pólvora en este país, Vasconcelos tuvo una sugerencia que a mí me parecía y me parece enorme y válida. Decía: a todos los jóvenes mexicanos se les debería garantizar el derecho a viajar, a aprender geografía por la suela de los zapatos. Vaya forma de aprender geografía.
Claro que en los tiempos de Vasconcelos aún la aviación comercial no estaba suficientemente desarrollada, pero te imaginas lo que sería la percepción de nuestra patria si los pilotos, en vez de decir esas sandeces como volamos a 8,000 pies de altura sobre el nivel del mar y esperemos estén disfrutando nuestro vuelo, se dedicaran a explicarnos cómo es la suave patria. Te aseguro que la amaríamos con mayor precisión, la amaríamos con mayor verdad, si a los jóvenes les enseñaran cómo es el territorio nacional. Vuelta con aquello, no creas que soy un primerizo en esto de los vuelos, pero nunca desperdicio la oportunidad de tratar de orientarme en el aire y saber por dónde va transcurriendo el vuelo del avión. Captar los desiertos, ver las lagunas, los montes, las montañas, los valles, ver los paisajes cómo van cambiando según la época del año. ¿Y todo esto a qué viene? Vaya rodeo para llegar a un punto preciso, a un aspecto que es esencial en nuestra vida. Fíjate, dentro de los rituales litúrgicos, religiosos, hay una ceremonia que ya ha quedado un poco en desuso, un poco en lugar secundario, pero que tuvo una relevancia a lo largo de los siglos, una relevancia meditante notable. Después del martes de carnaval, invariablemente sigue el miércoles de ceniza. Y esa ceremonia litúrgico-religiosa trataba de grabar en la frente, en la mente de los seres humanos, un hecho incontestable e incontrastable. En latín suena muy elegante aquello de memento homo quia pulvis eris et pulvis sis, que significa recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir. Y esto aparentemente tiene una validez. Pero conforme ha avanzado la ciencia, cómo han cambiado las perspectivas, cómo ha cambiado la apreciación de nuestro propio ser. Creo que habría que puntualizar esta ceremonia y decir, recuerda que agua somos, y que en el momento en que nos deshidratemos nos vamos a convertir en polvo. Pero si los científicos, y no son los de la Universidad de Tiripitío, sino científicos de la Universidad de Carolina del Norte, que esas sí suenan a universidades serias, si los científicos han averiguado que el cuerpo humano es en casi un 90% agua, entonces nos convertimos en ceniza cuando nos deshidratamos. Y cuando a los españoles les dio por aquel deporte de fundar pueblos y ciudades, siguieron un modelo que traían ellos muy bien aprendido de aquellas tierras lejanas, y siempre fundaban las pueblas, las ciudades, junto a ríos, o dependientes de ríos que les proveían del agua necesaria para que las ciudades funcionen. Ya me dirás que dónde está el río junto al cual fue fundada Guadalajara. Bueno, ese ya está entubado, y si lleva agua, ciertamente no es agua blanca. Pero la ciudad de Guadalajara se fundó dependiente de otro sistema fluvial, que ahora se ha convertido en una tragedia nacional. Fíjate en estos vuelos y las vueltas. El avión llega un momento en que sigue prácticamente la trayectoria de un río. Todas las ciudades europeas, y permíteme hacer esta digresión, todas las ciudades importantes europeas están partidas por un río o a la vera de un río. Así te encuentras con Londres y su Támesis, te encuentras con París y el Sena, y cualquiera de las ciudades importantes europeas tiene su río. Y los rusos suelen decir que el Volga, el río Volga, es la madre de Rusia. Y a propósito de esas vivencias, de ese ver por la ventanilla del avión, un río, que es la madre de toda una gran parte de nuestra querida República Mexicana, no resisto a la tentación de contarte brevísimamente la biografía de ese que se llamó el río Chionáhuac, y que después cambió de nombre, fue rebautizado. El tal río nace en el Sinantécatl. Allí comienzan a deslizarse unos hilillos de agua que luego se reunían, esos hilillos se confluían en una laguna que era el vaso regulador donde estaban unos manantiales hermosísimos,
Y al decirte el nombre de la laguna vas a saber de qué río estamos hablando. El Lerma. Nuestra madre, el Lerma. Porque acuérdate que agua somos, y lo que nos vamos a convertir en polvo es porque nos vamos a deshidratar. Pero ¿dónde que en los 50 tuvieron la genial ocurrencia para darle más agua a la Ciudad de México, de dinamitar los veneros del Lerma, y allí comenzó el calvario de este río que ha sobrevivido prácticamente por milagro fluvial? Los dinamitaron y en vez de dar más agua, comenzaron a secarse. Y ese río, que partía de la laguna del Valle del Lerma, y que pasaba por Islahuaca, por Tepuxtepec, por Marabatío, por Siritzícuaro, y luego se le juntaban los ríos Coroneo y Amealco, llegaba a Acámbaro, que es la puerta del Bajío. Cuando yo estaba en la escuela primaria, nos decían que el Bajío era el granero de México, que el Bajío le podía dar de comer a este país, y ahora el Bajío le da de comer vegetales caros a otro país, y no me preguntes de cuestiones agrarias porque poco sé, pero esas hermosísimas y productivas tierras del Bajío irrigadas por el Lerma están dedicadas a los cultivos más sofisticados de exportación. Y el Lerma entraba, lo pongo así en pretérito porque se ha convertido en un hilillo de agua. Entraba en Guanajuato, Salvatierra, Jaral del Progreso, y allí en Jaral se bifurcaba, y una parte viajaba directa a Salamanca y otra hacía un ligero rodeo, y fíjate, allá por 1548, uno de tantos frailes heroicos, Fray Diego de Chávez, se puso a hacer un canal para conectar esa bifurcación del Lerma con Yuriria y para darle riego a otras tierras. Río de Chonáhuac, su nombre aboriginal. Río Lerma después de la conquista colonia. Y te decía, sería tan benéfico que a nuestros jóvenes les dieran clases de orografía, de hidrografía, de geografía desde aviones, porque percibir esa integración de la tierra nos permite quererla, amarla. Nadie puede querer a una patria como una abstracción. Hace 20 y tantos años trabajaba yo en un periódico, conocido periódico de la localidad. Y en aquel tiempo, la Comisión Federal de Electricidad, que se acababa de formar, hablaba de la gran proeza tecnológica que era el sistema interconectado. Ya no la compañía eléctrica de Chapala, que cuando se acababa el agua en Colimilla, cuando había sequías, dejaba de producirse electricidad en El Salto, en Colimilla y en Puente Grande. Y el sistema interconectado permitiría que Guadalajara y todas las poblaciones del país estuvieran abastecidas por electricidad precisamente por ese sistema interconectado. Y la patria es un sistema notablemente interconectado. Y lo percibe uno cuando ve la patria desde el avión. Te digo que los pilotos, con esa vocación paralela que tienen de locutores, podrían dedicar los vuelos a instruir, a enseñarnos a ver la patria con otra perspectiva. Notable sistema interconectado, el Lerma. 1,337 kilómetros desde las faldas del Nevado de Toluca hasta Santiago Ixcuintla. Y al pasar por Chapala cambia de nombre. Río Grande del Señor Santiago. Que es una pena ver ese otrora limpio río convertido en un riachuelo lleno de desechos. ¿Qué te dije? Que este iba a ser un programa aguado. Y vamos a hablar de la madre tierra, de la madre agua, que tanto necesitamos para vivir. Nuestra madre, el Lerma, Santiago, que la estamos arruinando. Y desde el cielo, desde el aire, se entiende también la armonía de la patria. Suave patria. Oyes, yo soy Álvaro González. Carlos Gil, él es el que hace la parte difícil de esto, echar a volar las palabras. Oyes, ¿estarás aquí la próxima vez? Te busco.